Buenos días, yo soy Pablo Saúl, médico terapista e infectólogo, jefe de la Sala 3 Terapia Intensiva, Unidad de Inmunodeprimidos del Hospital Muñiz, y hoy les voy a hablar de los criterios de ingreso que tienen los pacientes VIH-Sida a terapia intensiva y su evolución en el tiempo. Una primera pregunta que nos podemos hacer es cómo ayuda la terapia intensiva a nuestro paciente VIH y a su infectólogo de cabecera. En general, un 4 a 12% de los pacientes requerirán ingreso a terapia intensiva para el manejo de complicaciones agudas potencialmente reversibles. La principal causa es la insuficiencia respiratoria aguda, entre el 40 a 60%, seguida por la patología neurológica. Y cada vez estamos viendo más patología no relacionada estrictamente con el VIH-Sida, como la sepsis, que en muchas series se está convirtiendo en una de las principales causas de ingreso a terapia intensiva, y otras causas como la insuficiencia hepática, sobre todo asociada a hepatitis C crónica, el posoperatorio, la sobredosis, las causas cardiológicas, entre otras. La toxicidad de antirretrovirales puede ser una causa de ingreso a terapia intensiva, pero en realidad con los modernos esquemas antirretrovirales, que son mucho menos tóxicos y tienen menores interacciones, esta es una causa muy poco común de ingreso en la actualidad. Y también podemos tener un paciente, y estamos viendo cada vez más, síndromes de reconstitución inmune, es decir, el paciente inicia el tratamiento antirretroviral y comienza con una respuesta inflamatoria dentro de los 90 días de iniciado el tratamiento antirretroviral que puede requerir ingreso a la unidad de cuidados críticos. Entonces, también nos podemos preguntar, en esta era de un tratamiento antirretroviral tan potente y efectivo, ¿por qué sigue ingresando el paciente VIH a terapia intensiva? Una de las principales causas es que gran parte de estos pacientes desconocen el diagnóstico, entre un 10 a 20% no conocen su diagnóstico de enfermedad por VIH. Incluso un estudio de los CDC del 2011 muestra que solo un 40% de los pacientes VIH con diagnóstico son retenidos en el sistema de salud, y de ellos solo 70%, solo 69% logran la carga viral indetectable con el tratamiento antirretroviral. Es decir, 28% del total de los pacientes están con carga viral suprimida. Existen dos grandes categorías causales de ingreso a terapia intensiva. La primera es aquel grupo sin tratamiento o con diagnóstico tardío, que en general ingresan por una enfermedad marcadora, fundamentalmente infecciones oportunistas o neoplasias asociadas a VIH-Sida. El otro grupo son aquellos pacientes con tratamiento antirretroviral y control adecuado de la enfermedad que pueden ingresar por condiciones no relacionadas con SIDA, con un síndrome de reconstitución inmune o con toxicidad por antirretrovirales, que, como dijimos, en la actualidad es muy poco frecuente. En esta revisión muy interesante de Barbier y colaboradores se muestran en forma esquemática las principales causas de ingreso. Como dijimos, la causa más frecuente es la insuficiencia respiratoria y la segunda son las alteraciones neurológicas. El paciente puede ingresar en el contexto de una infección aguda por VIH, lo cual actualmente es poco frecuente. Puede ser que el paciente esté muy inmunosuprimido, con menos de 200, 250 CD4, y allí entre las causas respiratorias se destaca la insuficiencia respiratoria por pneumocystis jirovecii y también, entre otras, la tuberculosis, y dentro de los cuadros neurológicos, la toxoplasmosis, tuberculosis y criptococosis. El paciente puede haber iniciado recientemente el tratamiento antirretroviral e ingresar por un síndrome de reconstitución inmune en todos los estadios de la infección por VIH, no importa el estatus inmunológico. Las neumonías bacterianas, la tuberculosis, las meningitis son causas
importantes de ingreso a terapia intensiva y en aquellos pacientes que tienen buen control de su enfermedad, con buen estatus inmune, las causas de ingreso en general son similares a los pacientes VIH negativos, es decir, condiciones no asociadas a la enfermedad por VIH, como las exacerbaciones de POC, neoplasias, accidentes cerebrovasculares, entre otros. Entonces, también debemos preguntarnos, ¿es importante aún el VIH como tema para el terapista en la Argentina? Y bueno, probablemente sí, estos son estudios previos al 2017, en donde se muestra que la mortalidad asociada al SIDA ha disminuido en la Argentina a lo largo del tiempo, pero hay una gran proporción, alrededor de un 40%, de diagnósticos tardíos en la Argentina, es decir, el diagnóstico se hace cuando el paciente ya tiene una infección oportunista o cuando los CD4 son menores de 200 y estos pacientes tienen alto riesgo de ingreso a terapia intensiva por progresión de una enfermedad oportunista, una enfermedad marcadora. Asimismo, el objetivo clásico de tener 90% de los pacientes diagnosticados, de esos diagnosticados 90% tratados y de esos tratados 90% con carga viral suprimida, como ustedes ven en estos indicadores, digamos, estamos aún muy lejos, un 30% desconoce el diagnóstico, de los que tienen el diagnóstico menos del 70%, un 67% estarían en tratamiento, de esos que están en tratamiento y lo cumplen, un 65% tienen carga viral indetectable. Y además alrededor de 6.000 casos por año en la Argentina se registran como nuevos diagnósticos. Cuando observamos datos más cercanos, estos son datos del 2023, constatamos que 140.000 personas en nuestro país están conviviendo con VIH, un 13% desconoce su diagnóstico, alrededor de 68.000 personas se atienden en el subsector público, un promedio de diagnósticos nuevos por año de 5.300, afectando una población joven. La mortalidad ha disminuido con respecto al 2012, pero sigue siendo elevada sobre todo en varones y lo más importante para el terapista es que aún existe una gran proporción, alrededor de un 44%, de diagnósticos tardíos y esto abre la posibilidad de que un número importante de pacientes aún ingresen a terapia intensiva con diagnósticos de infecciones oportunistas o neoplasias asociadas al VIH. Como dijimos anteriormente, y esto se confirma en los datos del 2022, los objetivos del tratamiento antirretroviral están aún lejanos. Observen cómo alrededor casi menos de la mitad de los pacientes con VIH están en tratamiento antirretroviral efectivo, solo un 90% de los pacientes VIH han retirado un tratamiento antirretroviral en los últimos 90 días del periodo estudiado, cuando lo que uno busca es que sea más del 95%, hay un 10% de pérdidas de seguimiento, el doble de lo deseado. Solo un 76% de los casos tienen carga viral suprimida, lo que representaría un 45% del total de las personas en seguimiento, cuando esto tiene que ser más del 95%. Los pacientes que tienen carga viral suprimida y retiraron tratamiento antirretroviral, solo un 48% de las personas que retiran medicación dentro de los 90 días han retirado un esquema antirretroviral de la farmacia. Existen solo un 43% de personas que hacen al menos un control anual de CD4, personas que están conviviendo con VIH y están gravemente inmunodeprimidas, con CD4 menos de 200, representan el 12% cuando tendrían que ser menores del 5%. Y un dato muy interesante que ha aparecido recientemente es cuántos pacientes están con
tratamiento con dolutegravir, que es con esquemas que incluyen dolutegravir, que sería uno de los esquemas de elección. Cuando uno espera más del 70%, solo un poquito más de la mitad de estos pacientes están con tratamiento antirretroviral con dolutegravir. En cuanto a la sobrevida del paciente VIH en terapia intensiva, lo que observamos tanto en países de bajos ingresos, como en América del Sur, como en aquellos de altos ingresos, como Estados Unidos, que a partir de la implementación del tratamiento antirretroviral a mediados de la década del 90, ha aumentado la sobrevida en forma significativa. Como vemos en Estados Unidos, hubo un pequeño aumento de la sobrevida cuando se empezó a usar corticoides en la neumonía por pneumocystis jirovecii, y este aumento se consolidó a mediados del 90 cuando se implementó el tratamiento antirretroviral. Uno puede preguntarse si existe mayor mortalidad en el paciente VIH que ingresa a terapia intensiva en esta era de tratamiento antirretroviral. Lo que vemos es que ha disminuido la hospitalización entre, por ejemplo, la década del 90 y el 2007. La disminución fue muy abrupta, de 600 a 140 por cada 1000, y esto es una de las principales virtudes del tratamiento antirretroviral, es decir, alejar al paciente VIH de la hospitalización. Sin embargo, se observa un mayor uso de la terapia intensiva porque probablemente los terapistas perciben que en la actualidad el paciente VIH que ingresa a cuidados críticos tiene un mayor espectro de patología reversible. El riesgo de ingreso a terapia intensiva sigue siendo elevado en relación al paciente VIH negativo y parece ser hasta un 50% mayor. La mortalidad intraterapia intensiva es del 30-50%, similar a los pacientes VIH negativos con la misma gravedad de enfermedad aguda. Es decir, que la sola condición de VIH o el recuento de CD4 no deben ser factores que limiten el ingreso a la unidad de cuidados críticos. Más aún porque existe evidencia de disminución de la mortalidad en la era del tratamiento antirretroviral. ¿Cuáles serían los efectos probables del tratamiento antirretroviral en la disminución de la mortalidad en terapia intensiva? Bueno, al mejorar el recuento de CD4 y disminuir la carga viral, es decir, al mejorar el estatus inmunológico, actuaría en forma indirecta mejorando el estado general, el estado nutricional, disminuyendo las enfermedades asociadas al SIDA, particularmente la neumocistosis, que antes del tratamiento antirretroviral era una causa muy frecuente de ingreso a terapia intensiva y de mortalidad. Existe mayor adherencia a profilaxis de infecciones oportunistas, sobre todo de neumocistosis. Sin embargo, ¿cuántos pacientes están con tratamiento antirretroviral estable al ingresar a cuidados críticos? En Estados Unidos un 25 o 50%, pero en nuestra experiencia en el Hospital Muñiz, en la sala 3, solo un 11 a 21% de los pacientes ingresan a terapia con tratamiento antirretroviral estable, y claramente este es un punto que debemos tratar de mejorar desde el ámbito de la salud. Realmente el tratamiento antirretroviral mejora la sobrevida en terapia intensiva. Cuando vamos a ver los diferentes estudios que analizaron esto, observamos resultados conflictivos. Si bien la mayoría de los estudios muestran beneficios del tratamiento antirretroviral en la sobrevida en terapia intensiva, algunos de ellos no. Así que, bueno, esto es todavía un tema en discusión, pero cada vez existe más evidencia de que el tratamiento antirretroviral, ya sea en forma directa o indirecta, esto todavía no está claro, tiene un beneficio en la terapia intensiva. En nuestra experiencia en el Hospital Muñiz, como ustedes ven, es positiva, con mejoría de la sobrevida de aquellos pacientes que están tratados con antirretrovirales durante su estadía en cuidados críticos.
Existen estudios, acá les muestro dos estudios, un estudio, un metaanálisis con gran cantidad de pacientes que muestra, como ustedes ven, que la mortalidad a corto plazo e incluso a largo plazo es menor en los pacientes que están con tratamiento antirretroviral o lo inician durante su estadía en terapia intensiva. Y este otro estudio no logra demostrar esto, ¿sí? Bueno, acá en esta diapositiva les muestro algunos estudios que no muestran beneficios del uso de tratamiento antirretroviral en la terapia intensiva. Sin embargo, existen cada vez más estudios, como vemos aquí, que muestran un beneficio en la sobrevida eh, en los pacientes VIH que están con tratamiento antirretroviral en cuidados críticos, ya sea con la continuación del tratamiento antirretroviral que venían recibiendo o con el inicio del tratamiento antirretroviral cuando las condiciones así lo permiten dentro de la terapia intensiva. En cuanto a esta experiencia en el Hospital General de San Francisco, se observa que en la era del tratamiento antirretroviral, después de 1996, se vieron como factores de buen pronóstico el tratamiento antirretroviral de gran actividad, el diagnóstico de ingreso no relacionado a VIH-Sida, el score de gravedad, el Apache 2 menor de 13. En otros estudios se ha demostrado que un SOFA menor de 4 o 6 está asociado a buen pronóstico, el estatus nutricional con una albúmina normal y los factores de mal pronóstico, la insuficiencia respiratoria por neumocistosis, la ventilación mecánica es un factor de muy mal pronóstico, la presencia de neumotórax, la albúmina baja, el ingreso por una enfermedad oportunista, una enfermedad marcadora y la LDH elevada. Este mismo grupo de San Francisco muestra los efectos del tratamiento antirretroviral en la sobrevida post-terapia intensiva a largo plazo a los 500 días. Y lo que se observa es que el grupo que tiene mejor sobrevida es aquel que tiene tratamiento antirretroviral e ingresa por una enfermedad no relacionada a VIH-Sida. Los pacientes que no tienen tratamiento antirretroviral e ingresan por una enfermedad no relacionada a VIH-Sida, si bien tienen una sobrevida buena, es menor que el primer grupo. Y los dos grupos con peor pronóstico son aquellos pacientes que tienen tratamiento antirretroviral y fallan al tratamiento, ya que ingresan a la terapia por una enfermedad marcadora, y el grupo con menor sobrevida es el que no tiene tratamiento antirretroviral e ingresa por una enfermedad marcadora. Es decir, es muy importante que los pacientes tengan tratamiento antirretroviral estable y que estén respondiendo al mismo para tratar de mejorar la sobrevida de los pacientes que ingresan a cuidados críticos. ¿Qué ocurre en los países de bajos ingresos, como los países de Latinoamérica? Aquí vemos un estudio realizado en Colombia, en Bogotá, en donde estudian la mortalidad, los factores de riesgo relacionados con la mortalidad en los pacientes VIH que ingresan a terapia intensiva entre el 2017 y el 2019, y ven que uno de los principales factores de riesgo para mortalidad es que el paciente no esté con tratamiento antirretroviral. Observen, solo un 30% están con tratamiento antirretroviral y esto pasa en la mayoría de los estudios en países de bajos ingresos, en donde se debe mejorar el uso de tratamiento antirretroviral. La mayoría de los pacientes eran pacientes con VIH-Sida y aquí empezamos a ver que una de las principales causas de ingreso en la actualidad a terapia intensiva de los pacientes VIH es la sepsis o el shock séptico. En este estudio que evalúa el pronóstico a corto y mediano plazo de los pacientes VIH ingresados en distintas terapias intensivas de grandes urbes de Brasil, lo que observamos es que nuevamente la sepsis
constituye una de las principales, en este estudio la principal causa de ingreso a terapia intensiva. La mayoría de los pacientes están con infecciones oportunistas, con una mortalidad importante del 32%, si bien la mayoría de los pacientes han tenido exposición a antirretrovirales, no se aclara si tiene tratamiento estable o no. El inicio de tratamiento antirretroviral intraterapia intensiva solo un 13%. En nuestra unidad, en la sala 3, la mayoría de los pacientes que ingresan a terapia intensiva, si las condiciones así lo permiten, iniciamos precozmente el tratamiento antirretroviral. Observen que la mayoría de estos pacientes de este estudio tenían VIH-Sida. Gran parte de los pacientes tenían infecciones oportunistas, principalmente neumocistosis y tuberculosis, que son dos cuadros que implican una alta mortalidad en cuidados críticos. Y cuando uno ve los factores asociados a mortalidad, vemos que las condiciones relacionadas a VIH no están asociadas a mortalidad, es decir, la carga viral, el CD4, en este estudio el tratamiento antirretroviral, y la gravedad depende del proceso agudo, ¿sí? Es decir, del retraso en el ingreso a terapia intensiva, de los pacientes que están con grave deterioro neurológico o los pacientes que están sépticos. Bueno, acá se muestran en forma comparativa las experiencias del tratamiento antirretroviral en cuidados críticos en países de altos ingresos como Estados Unidos y de bajos ingresos como Brasil y Argentina, y lo que se ve que la sobrevida global sigue siendo mejor en los países de altos ingresos, ya que en estos países en general los pacientes ingresan más por enfermedades no relacionadas a VIH-Sida, mientras que en los países de América del Sur una proporción todavía importante ingresan por infecciones oportunistas. Y cuando vemos la sobrevida de los pacientes que tienen tratamiento antirretroviral, en la mayoría de los estudios muestran una mejor sobrevida que aquellos que están en terapia intensiva sin tratamiento antirretroviral. Y esto también lo vemos en la experiencia local, en la experiencia del Hospital Muñiz. Y en cuanto a aquellos pacientes que están con tratamiento antirretroviral, al ingreso es mayor en general en los países de mayores ingresos, aunque esto ha ido mejorando con el transcurso de los años también en nuestro medio. Y en cuanto a la evolución en el tiempo de los criterios de ingreso, esto lo podemos ver graficado sobre todo en la experiencia del Hospital General de San Francisco, que ellos dividen lo que ha pasado en la historia de la pandemia de VIH en terapia intensiva en varias eras. La primera era hasta el 86, la mayoría de los ingresos eran por insuficiencia respiratoria por pneumocitis girovesi, con una mortalidad muy alta, y si ingresaban a ventilación mecánica la mortalidad superaba el 80% y la sobrevida media posalta era muy baja, ¿sí? En la era 2, cuando se introducen los corticoides, disminuye la mortalidad en forma significativa por pneumocitis girovesi, pero la mortalidad se mantiene en un 40 a 50%. En la era 3, antes del inicio del tratamiento antirretroviral, aumenta la mortalidad porque los pacientes ya en las salas recibían corticoides e ingresaban a terapia intensiva cuando no respondían al corticoide directamente a la ventilación mecánica, y esto aumentaba la mortalidad. Entre el 92 y el 95, la mortalidad se mantenía estable, la insuficiencia respiratoria era la causa más común de ingreso y tenía un mal pronóstico, una mortalidad del 45%. Todo esto cambia drásticamente desde la introducción del tratamiento antirretroviral a partir de mediados de la década del 90, en donde la sobrevida trepa a un 71%, sin embargo la mayoría de los ingresos son por patología no relacionada con VIH-Sida. Y la sobrevida media posalta es mucho mayor, de 1 a 2 años. Y en la era 6, entre el 2000 y 2004, confirma estos datos que se vieron en la quinta era. Es decir, que previo como para resumir, previo a la introducción del tratamiento antirretroviral de gran eficacia, los
pacientes ingresaban por insuficiencia, por enfermedades oportunistas, particularmente en insuficiencia respiratoria por neumocitis girovesi, con una alta mortalidad. Y en la era del tratamiento antirretroviral, la sobrevida ha aumentado mucho. La mayoría de los pacientes, por lo menos en este hospital de San Francisco, ingresan por causas no relacionadas con SIDA y la sobrevida post terapia intensiva es prolongada y muy significativa. En este estudio realizado en Europa entre el año 97 y el 2020, se confirman los datos que mostraba la experiencia del Hospital General de San Francisco. Ellos lo dividen en tres periodos: 97, 2006, 2006, 2015 y 2016, 2020, y lo que se ve que con el transcurso del tiempo han disminuido los ingresos por enfermedad marcadora, ha aumentado la proporción de pacientes que tienen tratamiento antirretroviral al ingreso, también ha aumentado la proporción de pacientes que ingresan con su VIH controlado, también, y esto es importante porque lo estamos observando en nuestro medio, aumentan los ingresos por enfermedad oncohematológica. Aquí se muestra el linfoma, pero en general también estamos observando aumento por otras neoplasias, disminuyen las infecciones oportunistas, neumocistosis y tuberculosis. Es decir, que con el tiempo los criterios de ingreso han cambiado hacia un paciente VIH que está mejor controlado, pero con mayor comorbilidad. Observen que menos del 40% de los ingresos son por enfermedad marcadora, el resto es por enfermedad no asociada a VIH. A nivel local, en la Argentina, existe un estudio muy interesante realizado por el grupo de la Sala 1 y 2 del Hospital Muñiz, liderados por el doctor Lautaro de Bedia, en donde ellos evalúan la experiencia en los últimos 21 años en el Hospital Muñiz de los pacientes VIH en terapia intensiva. Lo dividen en tres grupos, muy parecido a lo que estamos viendo con anterioridad: 2002-2008, 2009-2015, 2016-2022. Incluye una gran cantidad de pacientes, más de 3.000 pacientes, y lo que están viendo y lo que se ve, al igual que en los otros estudios, que con el tiempo disminuye el ingreso por infección oportunista, disminuye el ingreso sobre todo por una infección que tiene una altísima mortalidad en terapia, que es la insuficiencia respiratoria por neumocitis girovesi, también disminuye la criptococosis, aumenta el uso de ventilación mecánica. Probablemente esto está relacionado con que cada vez el terapista percibe que el paciente VIH tiene mayor proporción de enfermedades recuperables, reversibles, y la mortalidad se mantiene estable. Entonces, ¿cuáles son los factores pronósticos de un paciente VIH en terapia intensiva? ¿Qué tenemos que tener en cuenta en esta era de tratamiento antirretroviral para ingresar a un paciente a terapia intensiva, y sobre todo cuál es su pronóstico una vez que ingresan a terapia intensiva? Uno de los factores pronósticos más importantes es el estado de salud previo, sobre todo el estado general, ¿no? El estado funcional, medido por índice como el Karnofsky, si han disminuido mucho de peso, si tienen la albúmina baja. Esos son factores pronósticos tanto a corto como a largo plazo. Los predictores de gravedad de enfermedad aguda, como el APH2, el SAPS1, el SOFA, la necesidad de ventilación, son factores a corto plazo, ¿no? Lo mismo la necesidad de ventilación mecánica y su duración es un factor pronóstico muy importante a corto plazo. También factores que hablan de mal pronóstico a corto plazo es la infección oportunista, y de buen pronóstico es cuando el paciente ingresa por una causa no relacionada al HIV-Sida, al VIH-Sida. El estadio de la enfermedad, el número de infecciones oportunistas previas y el tiempo de diagnóstico de SIDA parecen ser factores pronósticos
que inciden en el largo plazo. El CD4 parece ser un factor pronóstico a largo plazo, no a corto plazo, es decir, no en la sobrevida intraútil. Y el tratamiento antirretroviral, y aquí existe una gran controversia, si mejora o no la sobrevida a corto plazo, como ya hemos discutido, pero sí parece ser un factor muy potente de sobrevida a largo plazo. Cuando se evalúa la utilidad del score de Apache 2 en el pronóstico de los pacientes VIH en cuidados críticos, se ve que este score no parece ser útil en los pacientes VIH gravemente inmunodeprimidos, es decir, que tienen menos de 200 CD4. Es decir, que no debemos usar exclusivamente el Apache 2 para predecir mortalidad en los pacientes VIH críticos que tienen menos de 200 CD4. Debemos ayudarnos además de otros factores pronósticos como estuvimos viendo en esta charla. ¿Qué ocurre con la coinfección VIH-COVID-19 que nos puede plantear también qué criterios de ingreso podemos tener ante esta coinfección? El mayor estudio es el realizado por la plataforma de la Organización Mundial de la Salud, que incluyó más de 15.000 pacientes, y lo que ellos ven que el grupo VIH que tiene una coinfección con COVID-19 es un grupo que tiene alto riesgo de ingreso a terapia intensiva, 15% mayor que un paciente VIH negativo, y mayor mortalidad, un 38% mayor que el paciente VIH negativo. Entonces, uno de los factores de riesgo para COVID-19 grave, y esto está mostrado en varios estudios, es el CD4 menor de 200 y la carga viral detectable. Por eso en los pacientes VIH es muy importante mantener un tratamiento antirretroviral potente y efectivo para tratar de disminuir las complicaciones asociadas al COVID. Algunos datos sobre la coinfección COVID-19 y VIH en las unidades de cuidados críticos de nuestro hospital, del Hospital Muñiz, recientemente presentadas. Lo que vimos es que la coinfección COVID-19-VIH tiene un alto riesgo de mortalidad, y esta mortalidad aumenta aún más si hay una coinfección triple, es decir, entre COVID-19, tuberculosis y VIH. Esto aumenta muchísimo la mortalidad. Con la experiencia acumulada en la sala 3 de terapia intensiva del Hospital Muñiz y con la bibliografía que revisamos, confeccionamos allá por el 2012-2013 un score predictivo de mortalidad en los pacientes VIH-Sida que ingresan a cuidados críticos, integrando todos estos factores pronósticos a corto y largo plazo. Así confeccionamos el score con parámetros como el estatus nutricional o estatus funcional, es decir, la pérdida de peso, la hipoalbuminemia, el índice de Karnofsky, la gravedad de la enfermedad aguda determinada por el Apache, la necesidad o no de ventilación mecánica, la causa de ingreso, si era por enfermedad marcadora, y si no era por enfermedad marcadora, era un factor protector. El diagnóstico previo de SIDA, si este diagnóstico fue hace más de un año, el recuento de CD4, si los pacientes estaban con tratamiento antirretroviral estable 3 o más meses, y si era así, lo consideramos como un factor protector. Las disfunciones como la insuficiencia respiratoria, la disfunción neurológica, la insuficiencia hepática, y también consideramos, porque es una causa cada vez más frecuente de ingreso a terapia intensiva, la sepsis o el shock séptico. Lo que observamos que hacia los 7-8 puntos la mortalidad
intraterapia intensiva aumentaba en forma significativa. En cuanto a la mortalidad, el punto de corte más apropiado parece ser 8 puntos, ya que determina un riesgo de mortalidad muy alto, de más de 3, con un valor predictivo positivo y negativo de 78 y 79%, es decir, que este puntaje del score de 8 más puntos identifica pacientes con alto riesgo de pronóstico adverso. Encontramos una asociación significativa entre el puntaje del score y la mortalidad. Para ir terminando la exposición, les voy a mostrar la experiencia de la sala 3 del Hospital Muñiz, aquí en un trabajo que hicimos entre el 2002 y el 2005. Tuvimos alrededor de 90, 93 ingresos por VIH por año y solo un 4% tuvieron diagnóstico intraterapia intensiva. La mortalidad en este periodo fue alta, más del 50%. En la actualidad esto ha disminuido a un 30-40% en promedio. La principal causa de ingreso sigue siendo la enfermedad marcadora y en cuanto a la mortalidad, claramente es mayor en aquellos pacientes que ingresan por enfermedad marcadora. Las causas de ventilación mecánica, el deterioro neurológico y la insuficiencia respiratoria son las causas más frecuentes y la mortalidad es muy alta cuando los pacientes requieren ventilación mecánica. En cuanto a las causas de ingreso, al igual que en lo reportado en la literatura, la insuficiencia respiratoria y la disfunción neurológica son las principales causas y empiezan a emerger causas como la sepsis y la insuficiencia hepática y causas no relacionadas con VIH-Sida, como por ejemplo el postoperatorio. En una muestra un poco más reciente, entre el 2006 y 2010, en cuanto a los ingresos no relacionados a VIH-Sida, se destaca, y esto es muy importante tener en cuenta, la sepsis como causa de ingreso a terapia intensiva, seguida por la insuficiencia hepática. En cuanto al ingreso por enfermedad marcadora, en nuestra experiencia se destaca claramente la tuberculosis como principal causa de ingreso y entonces recuerden en nuestro medio en toda insuficiencia respiratoria que entra a cuidados críticos en un paciente VIH, considerar la tuberculosis como probable etiología. ¿Cómo contestar a esta pregunta que parece ser un dilema diario para los intensivistas de cuándo ingresar un paciente VIH en terapia intensiva? Esta es una pregunta difícil y que uno debe considerar diferentes factores para tomar una decisión. Aquí debemos considerar múltiples factores relacionados con el paciente, como el uso del tratamiento antirretroviral, si es adherente o no, la carga viral, el CD4, la historia previa de enfermedades marcadoras, si el paciente va a ingresar por una enfermedad marcadora o no, el estado general del paciente, esto es muy importante, sobre todo el estado nutricional, la gravedad y reversibilidad del cuadro y otros factores como la opinión del terapista, la opinión del médico de cabecera que conoce la historia del paciente y también siempre tener en cuenta las preferencias tanto del paciente como de la familia y las implicancias legales y éticas. A modo de conclusión, ¿cuáles son los puntos claves que deberíamos recordar en cuanto a los criterios de ingreso a terapia intensiva y su evolución en el tiempo? El ingreso de esta patología se ha modificado desde la introducción del tratamiento antirretroviral y debemos considerar al VIH actualmente como una enfermedad crónica y manejable. Hay una tendencia a aumento de ingresos por causa
no relacionada con VIH-Sida, especialmente en países de altos ingresos, pero recientemente también en nuestro medio. Recordar que la sepsis y el shock séptico son actualmente causas muy importantes de ingreso a cuidados críticos. La mortalidad en general es similar a los pacientes VIH negativos que tienen la misma gravedad de la enfermedad aguda. Y la decisión de ingreso a terapia intensiva debe tomarse teniendo en cuenta distintos factores y puntos de vista del personal de salud, preferencias del paciente y de los familiares. Bueno, muchas gracias por escuchar.